En Costa Rica, una inédita investigación judicial tiene al borde de la renuncia al presidente Carlos Alvarado. Varios funcionarios ya tuvieron que dejar el gobierno, y es que la presión ciudadana y también de los adversarios políticos, la oposición política, está exigiendo la renuncia del presidente de Costa Rica. Quédate a conocer los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la noticia que en este momento tiene toda la atención en Costa Rica. Una inédita investigación judicial pone en jaque al presidente de Costa Rica. El mandatario Carlos Alvarado está bajo sospecha por crear una oficina de análisis de datos que pudo haber manejado información confidencial de los ciudadanos. La inconformidad crece allá en Costa Rica en contra de su mandatario Carlos Alvarado, y es que enfrenta esta investigación judicial inédita y las consecuencias políticas son bastante preocupantes, que colocan obviamente en una crisis muy delicada al gobierno del país centroamericano, reconocido por la estabilidad política y la fortaleza de sus instituciones. Sin llegar aún a la mitad del mandato, el mandatario de 40 años figura como sospechoso en un expediente en el Ministerio Público y recibe un vendaval de críticas de la oposición que han derivado en esta semana en la caída del ministro de más confianza del presidente. Además, ha visto salir a otros 5 funcionarios de su entorno inmediato días después del allanamiento policial a la sede de la presidencia como nunca se había visto. Las denuncias sobre el posible manejo de datos confidenciales en una oficina del presidente Alvarado lo han obligado a suspender actividades públicas y reconocer la necesidad de responder con urgencia a un clima cargado de dudas y críticas, aunque también señala una confluencia de intereses mediáticos, económicos y también electorales. Es sospechoso de prevaricar y de violar datos confidenciales, delitos penados con cárcel en caso de que el Congreso le retirara la inmunidad si el proceso llegara a ese punto. El mandatario reconoce que se ha agravado una desconfianza de por sí creciente sobre el sistema político. Esto en medio de una situación fiscal apremiante y una fuerte presión por un desempleo del 12%, entre otras adversidades como el primer caso confirmado de coronavirus, que significaría un revés para el Banco Central si se expande la enfermedad. Con solo el 15% de las curules en el Congreso y el rechazo de numerosos sectores a propuestas del gobierno para paliar el mayor déficit fiscal en 40 años, la administración de Alvarado se apresta a una agria celebración de la mitad del periodo, el próximo 8 de mayo. Han pasado 2 años desde que triunfó en segunda ronda sobre el predicador Fabricio Alvarado, en una campaña polarizada en torno a asuntos religiosos, después de que en la primera vuelta solo el 13% había votado por el actual mandatario. En las encuestas publicadas en 2018 y 2019 lo mostraban como un equilibrista en una cuerda floja, valiéndose de apoyos puntuales o momentáneos y con un equipo de ministros multipartidista que ha debido sustituir en un 50%. El último cambio ha sido el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, quien reconoció públicamente que su credibilidad como representante del Ejecutivo estaba hecho polvo y así no podía seguir. Alvarado y Morales también enfrentan cargos judiciales por firmar el decreto presidencial mediante el cual se intentó formalizar el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, aunque lo derogaron solo horas después de que detonaron las críticas por un artículo que mencionaba la posibilidad de acceder a datos confidenciales. El resto fue una escalada de acontecimientos que se coronaron de momento con el operativo policial para decomisar computadores móviles
e información de distintas oficinas en la sede presidencial. La foto que queda es la del edificio acordonado con cinta amarilla y decenas de policías entrando con su chaleco antibalas y armas de reglamento, una escena que algunos estiman desproporcionada. Es la ley funcionando, dice Emilia Navas, la fiscal general a cargo de la investigación. Navas llegó al puesto después de fuertes cuestionamientos a su antecesor por falta de acciones contra figuras políticas. Aunque dice comprender ciertas reacciones escépticas, asegura que los indicios y las normas sustentan el operativo policial que duró 32 horas del viernes 28 de febrero al 29 y acabó con el decomiso de numerosos aparatos electrónicos, incluido el móvil personal de Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica. Pese a estar expuesto en sus comunicaciones y sus documentos ante las autoridades judiciales, el discurso de Alvarado no riñe con la acción judicial y la admite como la única manera de disipar las dudas generadas por decenas y decenas de informaciones periodísticas en los últimos 10 días. Critica, eso sí, los enfoques noticiosos populistas y atribuye oportunismo a grupos económicos y de partidos de oposición para exacerbar esta crisis. El presidente proveniente del Partido Acción Ciudadana de centroizquierda también ha designado como nueva ministra de Presidencia Silvia Lara, una socióloga procedente de una asociación empresarial y partidos tradicionales, acompañada por el ministro más veterano del gabinete, Rodolfo Méndez, un ingeniero de 82 años que parece aplacar las críticas por la inexperiencia de Alvarado y su círculo inmediato. Ya han salido organizaciones empresariales y dirigentes políticos opositores a pedir cordura, dejar que avancen las investigaciones y pasar la página, después de 2 semanas de un Congreso casi paralizado. Algunos piden la renuncia del presidente, pero otros aducen que el sobrecalentamiento político puede generar inestabilidad y eso repercute en una economía de por sí estancada. Hay una conciencia parcial de que la situación es delicada, analiza Jorge Vargas, director del Centro de Pensamiento Estado de la Nación, donde ha explicado por varios años la creciente erosión de la confianza popular en las instituciones, aunque aún advierten reservas considerables. Hasta ahora es claro que hay una crisis en el gobierno, pero no es una crisis de gobierno como se ha visto en otros países. Es un caso que agarra al Ejecutivo en mal momento, en momentos en que debe tomar nuevas medidas en materia fiscal, pero con menos fuerza cuando logró que se aprobara una primera reforma fiscal en 2018, explicó Vargas. La revisión de exenciones de impuestos, la posibilidad de relajar el secreto bancario y nuevas reglas salariales para empleados públicos están dentro del paquete de medidas planteadas por el Ministerio de Hacienda para este año, mientras organismos internacionales y agencias calificadoras señalan los riesgos por el alto endeudamiento que se prevé llegue al 60% del Producto Interno Bruto en los próximos meses. Y en este contexto, pues la oposición, en este caso a través de la voz de Prendas, pues es muy clara, ¿no? Su petición: Carlos Alvarado debe renunciar de inmediato. El diputado del bloque de Nueva República, Jonathan Prendas, señaló que el presidente de la República, Carlos Alvarado, debe de renunciar. La petición del legislador se da luego de que se hizo público un correo electrónico oficial del coordinador de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, Diego Fernández, que remitió al Mideplan con el borrador del primer decreto para la creación de esta unidad. En el correo, Fernández señalaba: agradezco mucho el apoyo que nos pueda dar para avanzar con este tema de la mejor forma y a la brevedad posible, para cumplir así con el mandato que nos ha dado el señor presidente. Ante esto, Prendas aseguró que Carlos Alvarado es el autor intelectual de la UPAD, tal como lo están dando a conocer los medios de comunicación. Nosotros también tenemos en nuestro poder el correo oficial que lo prueba. Así están las cosas en este país de Centroamérica y por lo mientras el presidente de Costa Rica busca reforzar su gobierno tras las renuncias de funcionarios por escándalos de estos datos privados. Así que ha tomado pues esta decisión de reforzar, de fortalecer la gobernabilidad golpeada por este escándalo sobre las sospechas de vulneración de información privada que provocó pues varias renuncias en su gabinete. Alvarado conforma un equipo de 3 miembros encabezados por el experimentado ministro de Obras
Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, para formular una propuesta de fortalecimiento de la gestión del gobierno. Pues el anuncio se produjo horas después de que el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, presentara su renuncia al cargo, luego de que también lo hicieran los viceministros de Hacienda y de Planificación por el escándalo de la recolección de datos. Méndez, le decía, pues ya veterano, es miembro del partido opositor Unidad Social Cristiana y en su larga trayectoria ha sido ministro de la Presidencia y de Hacienda. Hablando junto a todos sus ministros, Alvarado anunció que el equipo de trabajo estará conformado por Méndez, la ministra de Trabajo Yanina Dinarte y la viceministra de la Presidencia Silvia Lara. La creación de una unidad presidencial de análisis de datos generó turbulencias para el gobierno de Alvarado al despertar sospechas en la oposición de que sería usada para recabar información privada de la población. Tales temores provocaron una investigación de la Fiscalía que la semana pasada allanó la Casa Presidencial y decomisó equipo de computación, teléfonos celulares y vaya lo más terrible, que hasta el celular del propio presidente Alvarado. Las sospechas también llevaron a la presentación de una moción de censura contra el ahora exministro Morales, que no ha sido votada, y a la apertura de una investigación parlamentaria. El mandatario dijo que el equipo encabezado por el ministro Méndez deberá presentar en 2 meses una propuesta para reformar el trabajo de la presidencia como una forma de fortalecer, obviamente, la confianza ciudadana. Además del ministro de la presidencia y los 2 viceministros, también dejaron su cargo el coordinador de la UPAD, Diego Fernández, y la asesora presidencial, Félix Salas, ambos investigados por la Fiscalía. Morales, por su parte, adelantó que la próxima semana retomará sus funciones como diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana. Agradezco a Víctor Morales Mora su labor como ministro de la Presidencia. Nuestro compromiso con la construcción de una democracia sólida y un país próspero continúa, escribió el presidente Alvarado a través de Twitter. Así las cosas en Costa Rica. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des en la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.